Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro capítulo número 3 de este podcast de Kaizen Sensei. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Muy buenas noches, muy contento y como siempre muy emocionado de hacer nuestro capítulo número 3 del podcast Kaizen Sensei. Muy contento, muy emocionado. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en la hora en la que estés escuchando o viendo este podcast. En un futuro estaría bien que pudiéramos extraer el audio y subirlo a Spotify, ¿no? Para la gente que quizá sea más auditiva y que está trabajando y pueda escucharlo. Creo que sería muy, muy buena idea. Sí, 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 por supuesto, toda la tecnología que podamos usar para que más gente se involucre realmente en la filosofía Kaizen, esa es la clave, yo creo. Excelente. En este capítulo o episodio número 3 vamos a hablar de las características del Kaizen. Si no has visto los dos episodios anteriores, te sugiero que vayas a mi canal de YouTube o al canal de YouTube del Dr. Suárez y puedas buscar The Kaizen Sensei Podcast y puedas ver o escuchar los episodios anteriores. Muy bien, en este tercer episodio vamos a hablar de las características del Kaizen, ya que eventualmente hemos visto que existe mucha desinformación o desconocimiento acerca de esto. ¿Qué importancia tendrá saber las características del Kaizen, doctor? Bueno, yo lo veo como una especie de matriz de diagnóstico de tu organización. Ok, Es decir, si tú eres capaz de enlistar o referir al listado original de Masaki Mai Sensei y de otros autores que conversaremos hoy, entonces podrías hacer una especie de diagnóstico tipo checklist, esto lo tengo a medias, esto a tres cuartos, etc. Les aseguro que muchas empresas mexicanas saldrían reprobadas en muchos puntos. Entonces, y latinoamericanas también. Y entonces, va a ser muy interesante el podcast de hoy porque tanto el maestro Ernesto Sensei y yo vamos a profundizar en ese campo. sí, definitivamente concuerdo con usted, doctor Suárez. Creo que podemos crear una especie de diagnóstico y a partir de eso, todos los que estén viendo este podcast pueden comenzar a poner un tipo de puntuación y crear un tipo de autoevaluación acerca del Kaizen. Entonces, a continuación, aquí Suárez Sensei nos va a compartir una lámina en la cual, pues bueno, vamos a estar platicando un poquito. Pues vamos a iniciar a proyectar la lámina que reúne las características iniciales. Esta lámina trae las características del Kaizen y como comenté puede servir como una autoevaluación o diagnóstico que seguramente tanto Ernesto Sensei como yo vamos a pasárselas a ustedes para que todo aquello que se animen, todos aquellos que se animen a aventarse la autoevaluación estaría fenomenal. Aquí hay un grupo de características, ¿verdad? Que todas las organizaciones deberían reunir para decir que lo que están haciendo es el Kaizen permanente, ¿verdad? El Kaizen permanente o la filosofía Kaizen como tal. Nos alejamos por completo de la idea del evento, que lo vimos en el primer podcast inicial. Nos alejamos también de la idea de solo metodologías de solución de problemas y nos acercamos a este conglomerado, ¿verdad?, de características que están sustentados en la propuesta de Masaki Mai Sensei en el libro de Genba Kaizen de 1997. Claro, nosotros vamos a agregar otros elementos de otros autores y basados en nuestra experiencia. Ese es un punto muy importante que vamos a hacer juntos. Excelente. El primer punto que estamos viendo en la lámina es el Kaizen se caracteriza por ser sencillo, flexible y fácil de aplicar y gestionar. Esta es una característica muy importante, ya que desde la naturaleza se considera el Kaizen como pues este esfuerzo que viene a través de las personas. Eventualmente y muy frecuentemente, a veces las personas piensan que el Kaizen son estos pequeños pasos, ¿no? O estos Uh -huh. pequeños esfuerzos, y no necesariamente es así. Creo que esta idea viene a relucir justo por este entorno de que no importa el tamaño de la mejora, sino que siempre y cuando la puedas implementar. Ahora, a partir de esto creo que se puede desarrollar el concepto de la facilidad, de la flexibilidad, etcétera.
El que una persona pueda mejorar, independientemente del grado de dificultad, eso ya aporta a la organización. Es por eso que Kaizen no excluye ningún tipo de esfuerzo, como en otros métodos, metodologías, sistemas o marcos de trabajo, donde lo más importante de la mejora es que traiga un ahorro económico, una reducción de costos, etcétera. Al menos desde mi experiencia, y no sé usted, doctor Suárez, eh, que pueda complementar con esto, pero todo tipo de mejora puede llegar a traducirse en ahorros económicos. A veces es difícil poder hacerlo desde conceptos muy abstractos, ¿no? Desde estos términos de hard savings y soft savings. Sin embargo, en mi punto de vista, siempre se puede transformar una mejora a términos económicos, que no necesariamente ese es el fin o ese es el objetivo. Sin embargo, creo que existe esa opción, ¿no? ¿O usted qué es lo que opina, doctor? No, bueno, es totalmente de acuerdo. Me parece que en tu libro de Kaizen Kanri profundizas en ese punto, que es un punto que creo que Masaki Mai lo toca en sus primeros dos libros, pero lo toca en los casos, no tanto en la teoría. También está la famosa matriz de funciones que otro día veremos un poquito a mayor profundidad cuando hablemos de los principios rectores, cuando hablemos de las metodologías que comprenden el Kaizen. Pero me parece para completar este punto es importante. Siempre se ha pensado que el Kaizen es pequeñito. Esto es una idea de Masaki Mai generalmente. Shigo Shingo, de hecho, no lo comenta en su libro, ni tampoco Taishi Ohno. Me parece que es un enfoque más de especificidad. Es decir, lo que voy a hacer, lo hago. Es importante. Y tiene que ser simple, ¿verdad? Fácil de aplicar. Yo complemento muy bien lo que explicaste de manera excelente en esta primera característica, al decir, si yo voy a aplicar la norma ISO tal, no lo voy a burocratizar, sino lo voy a mantener simple. Lo voy a mantener simple. Keep it simple. Creo que es un principio fundamental del Kaizen, no solo en los procesos, sino en el pensamiento, en el mindset. Ahí me parece que está totalmente adentrado esta primera característica. ¿Lo cumples o no lo cumples? Pregunta del millón, ¿verdad? Para las empresas. Ernesto Sensei, ¿qué opinas? Pues realmente sí es un tema interesante y usted lo recordará. Justo cuando estaba en Japón y me tocó ir a Toyota, ellos tienen unos letreros donde hablan de, bueno, hacen alusión a que manténlo simple y en el contexto de ellos es no lo compliques, ¿no? No lo compliques, No exacto. lo Pero ese es el compliques. verdadero Kaizen. Sí, o sea, no lo compliques. Entonces, creo que a veces la naturaleza humana tiende a complicar a veces las cosas. Creo que las cosas a veces son muy sencillas y nuestra mente, nuestro mindset, con todo este conjunto de ideas, sistemas de costumbres, etcétera, puede llegar a complicar, ¿no? Algo que puede llegar a ser muy, muy sencillo. Entonces, creo que también eso es una idea muy, muy importante. Pero por Sí. favor, adelante, No, adelante, adelante. adelante, adelante. No, bueno, los kanjis nunca dicen que tiene que ser pequeño tampoco. Acuérdate que ya en la primera sesión lo vimos. Yo creo que más bien el término cambio para mejorar o cambio para renacer se refiere a la especificidad de la mejora. Es decir, yo ataco lo que viene, como lo comenté, pero de forma sencilla, flexible y fácil de aplicar. Ahí está la clave. Las empresas lo burocratizan mucho. Quizás, y como lo acabas de comentar, la naturaleza humana lo hace, pero también la organización burocrática o mecanicista le empuja para que lo hagas. Yo he visto empresas que tienen 10,000 formatos para hacer una mejora muy simple. Creo que no es el camino. También he visto consultores, con todo respeto a los colegas, que te dicen, en mi curso te voy a dar los formatos. ¿Formatos de qué? Si el Kaizen es directo, manual, ¿como para qué? ¿Me entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Muy Muy bien. bien. Suárez Sensei, por favor, número 2, segunda Pasamos a la característica. número 2, que también tiene mucho que ver con la primera. Es súper interesante la segunda. Y Meissen se hace mucho énfasis en esta. El Kaizen refiere siempre en enfoque en la acción y no en la perfección, que más adelante comentaré porque uno de los principios del libro de Lean Thinking de Woma D. Jones dice que hay que buscar la perfección, pero bueno, lo comentaré un poquito más adelante. Y yo escribo ahí entre paréntesis, esto no viene en el libro de Imai, solo hay que hacerlo. Es decir, el Kaizen es de acción para aprendizaje. Hay muchas personas en México y en Latinoamérica que discuten el problema y le dan vueltas y todos son ingenieros de la NASA, ¿verdad?
pero nunca hacen. Entonces no se puede aprender sin no hacer. Esta característica está relacionada con la cuarta, que más adelante la vamos a ver, con los ciclos SDCA y PDCA, y está muy enfocada al término en inglés de learning by doing, es decir, yo aprendo haciendo, haciendo. aprendo haciendo. Entonces, es fundamental y está basada en las metodologías elementales de Kaizen de procesos, como la cata de la mejora, los 8 pasos de resolución de problemas, incluso el formato A3, fundamental. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que al menos la visión que yo tengo de esta segunda característica es que en ocasiones, bueno, y creo que a usted también le ha tocado, los empleados no hacen Kaizen porque no los han capacitado. Exacto. O se piensa que el empleado tiene que tener una capacitación muy exhaustiva en Kaizen para poder hacer Kaizen. Y entonces se vuelve un círculo vicioso a veces. O viceversa, O viceversa, que no exacto. sepan nada para que lo que digan no valga mucho. Es correcto. Entonces Correcto. ahí tenemos mucha tela de dónde cortar. Eventualmente me ha tocado también en ocasiones empresas donde no integran a los empleados en proyectos de mejora porque subestiman su potencial. Entonces Exacto. lo sacan, como no tienen este expertise, hacen grupos, digamos, interdisciplinarios o multidisciplinarios de expertos y van postergando como esa capacitación. En mi punto de vista, creo que el Kaizen por eso se orienta mucho al sentido común, ¿no? Y a la creatividad. Imai Sí, Sensei sí, sí. lo dice mucho en su segundo libro, Genba Kaizen, Sí, y de sí. ahí partimos a que efectivamente hay que capacitar, eventualmente habrá que facultar, pero cualquier persona puede hacer Kaizen. Inclusive creo que sin que la persona sepa qué es Kaizen, en muchas de sus actividades del día a día ya lo hace. Lo que creo que se busca en el Kaizen como filosofía gerencial es que se puedan hacer notar y se puedan identificar estas mejoras que hacen las personas, ¿no? Y entonces, de cierta forma, se puedan replicar y se puedan reconocer y así ayudar a la misma organización. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es incorrecto totalmente decir que a la persona la facultas para que haga Kaizen. Ese es un término un poco extraño. ¿Por qué? Porque la propia definición de Kaizen es la persona que construye su árbol interno. Por lo tanto, no facultas a nadie. Le das la autonomía que es diferente y le dices, eres capaz de desarrollar mejoras de Kaizen manual directas, eres capaz de desarrollar mejoras de Kaizen de procesos, pero lo tienen que hacer. Si no hacen, no hay aprendizaje y por lo tanto ahí tampoco existe el Kaizen. Correcto. No puedes esperar a que las personas hagan Kaizen únicamente con cursos teóricos, sin llevarlos a la práctica. Y no Exacto. llevarlos a la práctica porque les hace falta la capacitación o la facultación, etcétera, pues es un impedimento. Entonces, yo concuerdo con usted. En algún punto, y eso lo dice muy, muy bien Imai Sense, ¿no? El hacer Kaizen es aprovechar justo este potencial de las personas, ¿no? Este potencial interno y su creatividad y su sentido común para poder resolver problemas. Sí, lo veremos por ahí de la sexta característica, pero es Entonces, vital, es sí, vital. entonces creo que esta característica yo la resumiría como todos pueden hacer Kaizen. Eventualmente Todos pueden sí, hacer, es exacto, todos. necesario, sí, entre más capacites, más desarrolles, eventualmente puedes llevar al empleado a la facultación para que tome sus propias decisiones o tome las decisiones. Sin embargo, puedes hacer Kaizen desde el nivel, desde cualquier nivel, ¿no? Siempre y cuando Exacto. pues sea el empleado consciente. Bien, la tercera característica es, creo que esta es de las más conocidas, el famoso enfoque a los procesos y no los resultados. Al menos en mi apreciación, y hoy en día es un tema muy controversial. No sé ahora mismo si usted ha visto mucho este movimiento americano, sobre todo en las startups, sí, en estas pequeñas y medianas empresas tecnológicas americanas, donde el enfoque es totalmente a lo contrario, ¿no? El enfoque es al resultado, es decir, no me importa cómo llegues al resultado, solo llega, ¿no? Y Ujú. empieza a pivotear, experimenta, prueba, y hacen este ciclo, ¿no? De hecho, hay una metodología que se llama Lean Startup, donde explica esto, ¿no? Este proceso basado en resultados, pero donde el resultado es, digamos que lo más importante, ¿no?
Hoy en día también vemos esquemas en muchas empresas donde le dicen al empleado, no me importa, ¿no? Si trabajas 4 horas o 12 horas, ¿no? Tú tienes que entregar esto y llegar a este objetivo, ¿no? Si tú quieres trabajar 4 horas al día o 12 es tu problema, ¿no? Y nos vemos a fin de mes. Creo que este tipo de pensamientos hoy en día se contraponen mucho con estos enfoques, ¿no? O no sé usted qué opina acerca de esto. No, sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo mucho cuando llegamos a Japón y esta es quizás una de las más polémicas de todas, porque el enfoque de management occidental siempre busca los resultados. Ahí están los ejemplos, los acabas de decir, modernos, pero también los ejemplos antiguos, ¿no? Los famosos OKR, los Mm, KPI, todos son indicadores orientados a los resultados. Total. El problema es que mucha gente no comprende la teoría de procesos y ese es algo que los japoneses dominaron muy bien gracias a las grandes enseñanzas, tanto de Yuran y Deming, y no entienden que el proceso produce outputs. Entonces, el control del output está en el proceso, no en el output mismo. Eso sería una ironía, ¿no? Yo creo que se volvería a morir Deming y Yuran otra vez, pero es una ironía tremenda. Es decir, el verdadero control está en el proceso. Cuando tú realmente gestionas, bueno, desde el diseño, ¿no? Diseñas, gestionas, controlas y mejoras los procesos, el cambio es total del output. Hay un problema grave, de hecho, el concepto de aseguramiento de calidad, el famoso concepto de aseguramiento de calidad, surgió en Japón mucho por estas ideas. Claro, totalmente centrado en la trilogía de calidad de Yuran, que Yuran hizo un impulso tremendo, que también reconocido por el emperador en Japón, ambos, tanto Deming como Yuran. Creo que hizo un gran impulso al crear esta idea de planifico la calidad, controlo la calidad y la mejoro, pero los japoneses fueron más allá, porque se metieron a los procesos y construyeron ese gran cambio. Es muy difícil en el siglo XXI convencer a las organizaciones, sobre todo burocrático-mecanicistas o con enfoque cortoplacista americano, que hagan este cambio de chip. Muy, muy complicado, muy difícil. claro, a mí me gustaría resumir esta tercera característica con algo muy simple. Cuando no tienes enfoque a los procesos, no puedes hacer el resultado constante y consistente. Esa es la importancia de Totalmente, esta característica, ¿no? Si, totalmente. si nosotros estamos en una empresa desarrollando cualquier producto o cualquier servicio, siempre vamos a buscar que tenga la menor variación posible. Y cuando existe el enfoque a los procesos, podemos llegar a disminuir esta variación. Si bien nunca la vamos a eliminar porque no puedes eliminar la variación, siempre va a haber, hasta la máquina más perfecta te va a dar algún intervalo de variación, sí podemos disminuirla. Y cuando estamos en el enfoque a resultados, probablemente podamos llegar al resultado. Aquí el punto es, ¿y cuándo vamos a volver a llegar a ese resultado otra vez, ¿no? ¿Cuál fue la ruta? ¿Cuál fue la brújula, el proceso, ¿no? Para poder llegar a este resultado. Por favor, doctor Suárez, Sensei, número 4, por favor, Número característica 4. cuatro, crucial, crucial. Creo que por aquí traigo otro esquema, también lo vamos a ver con ese esquema, ambos. Mente abierta y uso cotidiano en los ciclos SDCA y PDCA. Creo que es una, más difícil de entender si no sabes de lo que estamos hablando. Primero, mente abierta, porque en la época que Imai escribió el libro, no existía esta idea del mindset que después escribió en este libro de Carol Dweck en el futuro, ¿no? El famoso mindset fijo, ¿verdad? ¿Mm? O el mindset de aprendizaje y de desarrollo. Me parece que el concepto de mente abierta está sentado en las bases del mindset de desarrollo, de aprendizaje de Carol Dweck, ¿no? ¿Por qué mente abierta? Porque lo que acabas de decir anteriormente, yo creo que la unimos y lo vinculamos totalmente. Es decir, si yo controlo el proceso bajo la variabilidad, puedo asegurar outputs, ¿verdad? Constantes, permanentes y con la calidad deseada por el cliente. Entonces, ahí es donde entra el concepto de estandarización, que por cierto no es Eiketsu, y lo vuelvo a repetir, no es Eiketsu. La estandarización Hyeyunka o Seido, como también se le conoce en japonés, es clave para primero estabilizar, luego mantener y al final, si hay desviaciones, como bien lo señalaba Yuran, pues puedes encontrar problemas operativos o errores que se pueden resolver a través del famoso PDCA. SDCA, standardize en inglés, do, check at, y PDCA, plan, do, check at, es decir, el ciclo de mantenimiento o de estandarización y el ciclo de mejora.
¿sí? De procesos, obviamente, ¿verdad? El ciclo de mejora de procesos. Ahorita, mientras Ernesto complementa, voy a quitar el slide para buscar la otra lámina que nos va a ayudar a formalizar más esta característica. Adelante, Ernesto. Excelente. Sí, eventualmente creo que también esta parte de mente abierta hace alusión a poder desarrollar a las personas, a quitarse quizá algunos prejuicios que tengan, para poder tener este mindset, tener una mayor apertura a poder solucionar problemas, pero también a seguir una rutina, ¿no? A través del SDCA y Exacto, sí, eventualmente poder mejorar su estándar con el PDCA. Yo creo que eso es de las cosas que son muy simples, pero muy complicadas de hacer ya en sí, la sí, práctica. en la práctica sí. Desarrollar personas con una mente abierta para poder solucionar problemas, o una mente abierta para poder entender problemas que son muy abstractos y poder mejorarlos o resolverlos de una forma simple. Ese es yo creo que de las cosas más complicadas, al menos en mi experiencia, ¿sí? Para poder desarrollar personas que puedan hacer eso. No, totalmente de acuerdo. Creo que esa es la base también del CAT Kaizen, mucho, mucho. Porque el CAT Kaizen se basa en la disciplina operativa. La disciplina es la forma de seguir un método que está sustentado en la rutina organización. La rutina organización está basada en el estándar, ¿verdad? O sea, repito lo que yo tengo como método, ¿verdad? Como método. Exacto, y eso creo que la da la base. Vemos el slide, y creo que es la parte técnica bonita Sí, adelante, de adelante. nuestro podcast. Entonces, aquí en este slide pueden ver esta idea, donde tú estás aquí, ¿verdad? Y este es el famoso SDCA, lo que decía Ernesto Sensei, es decir, yo estabilizo, ¿verdad? Y luego cuando tengo el estándar en Yoyunka o en el Seido, me mantengo en ese rango. Aquí arriba van a estar las especificaciones, ¿verdad? Límite superior de especificación, límite inferior de especificación. Si me mantengo en ese rango, voy bien. Entonces voy construyendo mi avance en el SDCA. ¿Qué pasa si encuentro una desviación, ¿verdad? Problema, error. Jalo el problema para acá y empiezo a utilizar una metodología sustentada en el PDCA que me ayude a eliminar el error. Por lo tanto, si eso es metódico y resuelvo varios problemas, pues el proceso nuevamente lo logro estabilizar y luego nuevamente a seguir el ciclo de estandarización. Y así me voy. Entonces, cuando es esta combinación en este slide, lo que pueden ver es el eje de las Y, el performance, ¿verdad? Organizacional con respecto al tiempo. Hay gente que me dice, ¿qué pasa si yo no aplico Kaizen? Es una pregunta muy bonita. ¿Verdad? La respuesta es que tus procesos van a declinar. Totalmente de acuerdo. Es decir, ¿qué es declinar? Como dice aquí Masaki Mai, en su libro del 86, en la página 100, el status quo del performance comienza a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué es eso? Problemas de calidad en exceso, errores en exceso, empiezas a entregar no a tiempo, el cliente se empieza a quejar, empiezas a perder cliente y se hace la reacción en cadena de Deming, pero al revés, ¿no? O sea, hay estudios, uno de James Harrington muy interesante que escribió por ahí el 95, que decía que las organizaciones que no aplican el Kaizen se tardan como un año en que se presente esta declinación. Esa Él lo declinación. relaciona con la ley de Parkinson, más o menos. La ley de Parkinson habla de esta idea, ¿no? Es decir, bueno, hay varias leyes de Parkinson, pero una de ellas dice, cualquier organización que no aplique la mejora en sus procesos va a tender a declinar su status quo de su performance. Eso es lo que dice. Entonces, a la larga vas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y vas a empezar pues a perder todo lo que habías ganado al principio. O incluso hay empresas que están vendiendo y están ingresando, pero al mismo tiempo están perdiendo. Totalmente de acuerdo. Creo que también hay un fuerte enfoque en que el Kaizen te ayuda a que tus procesos no tengan una tendencia a la entropía. Es decir, Sí, no exacto, tengan una exacto. tendencia al caos. Eventualmente, si un proceso se sigue y se ejecuta esta rutina, el statu quo va a quedar en algún punto, ¿no? Y en ese punto ya no va ni para arriba ni para abajo. Sin embargo, sin el enfoque del Kaizen, sí puede llegar a la entropía porque Masaki Mae también lo mencionaba. El Kaizen tiene dos actividades principales, que es mejorar el estándar, que creo que esa es la que todos conocen, y la otra es mantener el estándar. O Que es sea, donde está el SDCA, cuando estás exactamente. manteniendo el estándar a través del SDCA, también estás haciendo Kaizen, que luego es algo también que mucha gente no entiende.
que parte del Kaizen es mantienes el estándar y después mejoras el estándar. Exacto. Pero al inicio, el proceso es un caos. Claro. Y tiene muda, y tiene errores, y tiene fallos. Estabilizar implica que lo analices, que quites todo esto que no te sirve, para que cuando entre el estándar entre, se libre de muda. Eso es importantísimo. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente para que nos dé tiempo. Claro. La siguiente es primero la calidad y hablar con datos. Cuando hablamos de... Esta, Adelante, adelante, adelante. adelante, adelante, adelante. Sí, ¿Te toca a ti o me toca a mí? a mí creo. No, te toca a ti, Sí, sí, te toca a sí. ti, adelante, adelante. Sí, cuando hablamos de la calidad y cuando hablamos justamente de los datos, hablamos de la famosa gestión basada en hechos, ¿no? Es decir, Sí, la gestión basada en hechos de la cual habla Sosaki Sensei y también hacía alusión Taiichi Ono, ¿no? Es sí, decir, ve al lugar donde están pasando las cosas y lo que está por encima de los datos son los hechos, ¿no? Eventualmente la calidad se construye en el origen y lo que debe de predominar es la calidad de primera intención. Y sí. creo que aquí ya podemos, híjole, esta característica se profundizaría mucho, ¿no? Porque Shingo también habla de la calidad en el origen o la calidad en la fuente desde una perspectiva para hacer Kaizen, ¿no? De hecho, en este libro que salió después, años posteriores, ¿no? Que se llama The Art, ¿cómo se llama? The Art of... The Art of Creation, sí, The Sí, Art of ¿no? Creation. Ajá. Habla De mucho... 2007, Sí, sí, sí. 2007. Habla mucho acerca de estas ideas, ¿no? De eventualmente el Kaizen el Kaizen manual, el Kaizen del individuo y cómo es que se construye la calidad, ¿no? De hecho, no hace mucho en el curso que dimos, ¿no? De eh, microtrabajo, ¿no? Calidad en el origen y en el microtrabajo, Kaizen en el microtrabajo, podemos ver perfectamente cómo esta característica reluce. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que es una característica fundamental, sustentada totalmente en la calidad del origen, sustentada totalmente en el microtrabajo en la estación del operador. El operador mantiene el estándar, pero al mismo tiempo que ejecuta, puede hacer el famoso do check, ¿verdad? Es decir, hago, pero verifico en ese momento y si tengo que corregir, corrijo, ¿no? Es fundamental. Y todos los datos que surjan del proceso, como bien decía Ernesto Sensei, pues está en el tema de la gestión de los datos o el famoso Genbutsu, ¿verdad? Los hechos relevantes, ¿verdad? En los hechos relevantes. Y Muy bien. para poder resumir esta característica, es importante no pensar solo en la calidad del producto, sino en la calidad de cómo se hacen las cosas. Esta característica también hace alusión a eso, no solo en la calidad del producto, sino la calidad que existe en el microtrabajo y las operaciones o actividades per se. ¿Vale? Bien, por favor, Suárez, la siguiente. Está Mantener una muy actitud buena. buenísima esta, mantener una actitud positiva, eliminar excusas para buscar soluciones a los problemas a través de la participación activa y continua de las personas. Uf, me cansé. Yo, bueno, tú lees el libro original de Masaki Ima de 1997, pues él habla mucho de eliminar excusas, mantener una actitud positiva. Me parece que es muy complicado en México. Hay muchos mindset de fixed, mucho mindset fijo, negativo, muchas actitudes negativas que la misma gerencia le provoca a los trabajadores. Entonces, ese es un problema muy serio. Entonces, el trabajador generalmente está trabajando con miedo, con estrés, con ansiedad negativa, y pues es muy complicado que llegues a la siguiente dimensión de esa característica, que es que los trabajadores busquen problemas para solucionarlos. De hecho, la gran mayoría más bien esconde el problema porque lo pueden correr, porque le pueden quitar una parte de su sueldo, porque no se quiere echar la culpa. Entonces es complicada, es una de las soluciones más complicadas. Y otro problema que yo veo en esta característica es que la gente no sabe metodologías de solución de problemas. El A3 no es una metodología, es un formato, es una hoja que se diseñó en Europa, ni siquiera en Japón, de hecho. Es el tamaño de la hoja y le pusieron temas ahí, etcétera. Muy difícil, los trabajadores no pueden llenar eso sin entrenamiento, sin una cata, que esa es una característica, una metodología así seria, formal, en la cual el trabajador construye rutina de mindset, de aprendizaje, de desarrollo para el cambio, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. En la última parte habla de que tiene que ser en equipos, ¿verdad? En equipos de mejora, equipos Kaizen, como le quieran llamar, no círculos de calidad, lo vamos a aclarar un poquito adelante,
pero o son más bien la evolución de los equipos, de los círculos de calidad, pero busca que sean equipos, eso busca. Sí, creo que en esta característica podemos conceptualizar dos aproximaciones o dos enfoques, ¿no? Primero, ¿cómo creas esta actitud positiva en las personas, este pensamiento de eliminar excusas? Y es lo que también va muy enfocado, o es en lo que se enfoca mucho esta parte del Kaizen individual, ¿no? Que Sí, eh, sobre todo en el modelo, en el Cat Kaizen, habla mucho sí, acerca de sí, esto, ¿no? sí, sí, ¿Cómo sí. puedes gestionar eso? Que creo que también eso es luego lo complicado. Estas son características, pero si ya las personas o las empresas quieren saber cómo gestionas esto desde un punto de vista gerencial, ahí es donde pues ya no tienen estos conocimientos. Entonces, eventualmente para esta característica, para poder administrar esto, para poder desarrollar a las personas, sería este modelo que se llama Cat Kaizen. De hecho, es un libro que escribió aquí el doctor Suárez Sense. Lo pueden buscar ahí en, en internet y En Mercado Libre, directamente sí, Mercado Libre. en Mercado Libre. Y habla mucho acerca de esto, ¿no? Porque esa es una perspectiva, cómo desarrollas a la persona y la otra es cómo gestionas todas estas actividades, ¿no? Porque como lo acaba de mencionar aquí el doctor Suárez Sense, primero, sí, tienes que ver la parte de estos Kaizen, ¿no? Estos proyectos Kaizen a través de equipos o el Kaizen grupal que se da a través de proyectos Kaizen, ¿no? A través también de métodos de solución de problemas como la cata de la mejora, que ese es otro libro que tiene aquí el doctor Suárez, que también lo pueden encontrar en venta ahí en Mercado Libre o directamente con él. Y la otra es estos mecanismos también para administrar las mejoras, ¿no? Como es el Kaizen Teiyan, e inclusive mecanismos también para desarrollar a la gente, ¿no? Como estas relaciones o este sistema Senpai Kohai, este Kaizen Coaching y este conjunto de prácticas gerenciales para administrar el Kaizen, ¿no? Ya estando y aprovechando el espacio, pueden también comprar mi libro Kaizen Kanri, donde explico también cómo se pueden gestionar las actividades y estos sistemas, ¿sí? Y vámonos con la siguiente, Doc, por favor. No, bueno, esta tiene mucho, mucho que decir, mucho, mucho. Y ahí también entran tanto el Kaizen Kanri como el Cat Kaizen. Los dos libros entran para ayudarte a solucionar esta característica o a que le pongas check, porque esta es quizás de las que nadie tiene. Es un desastre esta característica. El siguiente proceso es el cliente, enfoque en el monosukuri, famosa frase que pues no estoy seguro si fue de Masaki Maestro, creo que fue más del doctor Ishikawa, pero la parte del enfoque en el monosukuri se lo puse yo, porque creo que esa es la clave. El monosukuri está relacionado con el micro trabajo. Adelante, Ernesto. Sí, yo creo que también es eso. De hecho, creo que existe una confusión muy fuerte en qué es el monosukuri, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eventualmente yo he visto, y con respeto a justamente a los compañeros consultores, o inclusive gente que no se dedica a la consultoría, que publica, ¿no? Acerca del monosukuri y de repente es como de, bueno, el monosukuri solo hace referencia a la manufactura de productos, ¿no? O a la El creación de concepto muy productos. erróneo, concepto erróneo totalmente, sí. Entonces, justo ese es el tema, ¿no? Cuando hablamos del monosukuri, hablamos también ya de un estado mental, ¿no? ¿O cómo lo definiría usted? Sí, sí, sí. Yo creo que es el mindset que tienen Sí, los trabajadores, principalmente japoneses, para cuidar el detalle en el detalle. momento que realizan su trabajo. Cuando digo cuidar el detalle, refiere al enfoque de artesanía o trabajo artesanal. Eso solamente se presentan en los trabajadores japoneses. La investigación del sensei Kodo Yokozawa refiere a eso, es decir, cuando llegas a ese concepto de monosukuri, refiere que estás en el famoso estado de flow de aquel Sí, 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 investigador. este estado de Ahí, flow. ahí, famoso estado de flow, sí. Que luego en otro episodio podríamos hablar de este Sí, vamos a hablar estado. del Kaizen To- individual y desarrollaremos. Totalmente, creo que eso es algo muy, muy valioso. Y creo que esto también sirve, ¿no? Para que las personas no vean que el Kaizen solo es mejor, que el Kaizen es mejora continua, que son eventos Kaizen, etcétera, ¿no? Quedamos muy lejos ya, dijimos que en el episodio eso ya no era. Totalmente. Y bueno, finalmente tenemos la última característica, ¿no? Que es pequeñas e incrementales mejoras sobre el método y los estándares, o lo que llamamos breakthrough, ¿no?
Creo que aquí lo mencionábamos en un Esta es de principio. Masaki Mai, Sí, 100%. sí, La sí. última parte no es de Masaki Mai, pero lo vamos a comentar ahorita. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Era como este enfoque de, bueno, hazlo, aunque sean pequeños pasos y eventualmente vas a tener una gran mejora, un gran resultado, ¿no? Pero no porque fuera así el método, sino para no No, desestimar cualquier esfuerzo, ¿no? O al menos esa es la idea exacto. que yo he tenido y Sí, cuando estuve estudiando allá en Japón, pues era lo que también ellos decían, sí, porque sí, sí. no, en ningún momento en las lecturas, seminarios, visitas, vi como una relación entre Kaizen y small steps, ¿no? O pequeños pasos, ¿no? O sea, es como No, de, es el esfuerzo, ¿no? Es el esfuerzo y no importa de qué tamaño sea, siempre va a sumar. sí, totalmente. Yo creo que es cada Kaizen manual que puedas hacer, cada esfuerzo de do check que puedas corregir, no importa si es grande o pequeño, tiene un impacto. Entonces, a eso se refiere siempre. Y siempre tiene que ser sobre los procesos, ¿verdad? Sobre el método, como dice Masaki Mai, y los estándares de trabajo. Sí, importantísimo. En ese sentido, creo que es más bien, no es Kaizen en pequeño, sino más bien Kaizen en específico. Ahí yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave fundamental. Yo tampoco lo vi en Japón nunca. Sí hablaban de las famosas small improvement teams, ¿verdad? Pero hablaba de los equipos, pequeños grupos de trabajo, pero no hablaba nunca del small improvement, ¿verdad? Algo así. Como en japonés de Chisai Kaizen, ¿verdad? El famoso Chisai Kaizen, que nunca aparece. Ay, cuando yo dije esa palabra en japonés, se me quedaron viendo como diciendo, no, dame, no existe eso en ningún lado. Entonces, es raro. Y en 2006, en la conferencia que dio Masaki Maya en ESADE, estuve yo haciendo mi doctorado, él ya permitía o daba entrada a la idea de que el Kaizen puede ser más de breakthrough, ¿verdad? El famoso Kaikaku o Kairio, y que pueden haber innovaciones, ¿verdad? Radicales en los esfuerzos, o como tú lo pones muy bien en tu libro de Kaizen Kanri, altamente recomendado, ¿verdad? Para que lo Gracias. adquieran, vayan a Mercado Libre, cómprenlo. Él explica los proyectos Kaizen, que es el Kaizen grupal, donde no solo pueden ser sencillos, ¿verdad? Los específicos, como mencionamos, sino también radicales, que pueden ayudar a la organización a transformar un cambio mucho más grande. La palabra Kaikaku y Kairio son importantes en este sentido. Recuerdo mucho un libro de Anthony Galgano, un italiano que trabajó muchos años con japoneses, de 2003. Él menciona mucho la palabra Kairio, que es la verdadera definición de mejora continua en japonés. Entonces, creo que ahí esta última característica nos termina, yo creo, de complementar muy bien lo que hemos venido conversando. Creo que fue un buen cierre, ¿eh? Creo que ese es un concepto clave que se van a llevar el día de hoy, ¿no? Si pudiéramos, de cierta forma, llevar el concepto de mejora continua, creo que en el japonés esa sería más la definición aproximada que Kaizen, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que Kairio es un Kairio. concepto más amplio porque incluye cualquier tipo de cambio radical, una nueva máquina, un nuevo software, ¿verdad? Un nuevo equipo, un nuevo material, ¿verdad? Entonces, creo que Kairio es un concepto interesante. Y de hecho, el Kairio no tiene que ver la idea del Kaizen del cambio para mejorar con la persona, no, porque no necesariamente la persona tiene que cambiar, puedes Claro. invertir en la máquina Puedes invertir. y Que ese comprar la es. máquina y te sales del Kaizen. Que Entonces, a mí sí me gusta tener esas dos definiciones, porque cuando llego a una empresa y me dicen, es que ya hicimos proyectos Kaizen, ¿cuál fue tu proyecto Kaizen? Comprar un nuevo brazo robótico, ¿no? Y es como de no, bueno, eso, sería ya una mejora a escala total, caería en esta parte de Kairio, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la esencia principal es esa, ¿no? De sí, que creo que la mejor Masaki Mai tuvo esta visión de que aquí en Occidente todo lo arreglábamos a través de billetes, comprábamos cosas, invertíamos en tecnología y eventualmente para él eran como grandes, ¿no? Grandes mejoras, mejoras radicales. Y quizá a lo mejor por eso trató de sí, conceptualizarlo. matizar un poco, sí. Por, También estaba por, en un foro de español, catalán, así que pues era un foro diferente, sí, el único que entendía japonés era yo y estaba al lado de él y era su discípulo. Así que bueno, recuerdo cuando dijo eso, mucha gente lo aplaudió, por cierto, mucha gente lo aplaudió. creo que la definición o, la palabra más cercana que yo escuché en Japón no era pequeño, sino a lo mejor era rápido. O sea, porque sí hablaban O como, específico, sí, 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 o sea, como de el Kaizen pueden ser mejoras rápidas,
pero no quiere decir que sea pequeño o No, que sea exacto. grande, no. O sea, una mejora rápida puede ser una gran mejora, no porque haya sido rápida, ¿no? Y entonces, híjole, ahí entramos a otro concepto, pero creo que esa era la idea principal. Sí, si lo vemos en el esquema que mostramos anteriormente, la flecha, si ven, va de manera incremental, ¿verdad? En el Kaizen. Cuando hablamos de Kairos, la flecha sube, ¿verdad? De manera radical. Ese es el Kairo y el Kaikai. Y llegamos a otro punto de performance del proceso, ¿verdad? Ya no estamos aquí, sino estamos acá. Y luego, por ahí del 2003, un investigador sueco que se llama Ronald de Borsen hizo un paper muy interesante que le llamó Continuous Innovation. Y bueno, esa es una investigación que hicieron los escandinavos, no tiene que ver con japoneses, pero fue interesantísima porque ellos dijeron que cuando tú mezclas los Kaizen incrementales o específicos o rápidos, como dice Ernesto Sansense, con los Kairios o Kaikaku radicales, a eso se le llama innovación continua. Es un término muy de ellos, ¿sí? Ronald Borsen en artículos de la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, pues con qué cierre tan bonito, muy técnico, pero muy bonito. Creo que me gustó mucho esta última parte. Sí, bastante, yo creo que enriquecedor. Creo que, y hablando de cosas tan simples como características, ¿no? Creo Sí, que sí, sí, sí. ahora mismo tú que estás escuchando esto, que estás viendo este episodio, te podrás dar cuenta que el Kaizen es todo un mar de conocimiento, un mar de información, y pues tratamos de divertirnos aquí y también al mismo tiempo pues agregar valor, ¿no? En este conocimiento que es altamente especializado y lo ponemos totalmente gratuito y al alcance de tus manos. O de tus dedos para que De teclees, ¿verdad? tus dedos también. No, bueno, realmente es que yo me parece que nos divertimos mucho en clarificar los términos. Me parece que si tú reprobaste tu checklist, tu diagnóstico inicial, que fue la pregunta excelente pregunta inicial de Ernesto Sensei, quiere decir que pues no estás trabajando en Kaizen, no sé qué es lo que estás haciendo. A lo mejor ni se llama Kaizen, no tengo ni idea cómo se llama, pero lo que estás haciendo no es la filosofía Kaizen, no es correcto lo que estás haciendo. Si al menos no tienes un 80% de estas 7, 8 características, estás lejos de eso. Estás Te lo dejamos de haciendo tarea. algo Te lo dejamos de híbrido, ¿no? Por favor, déjanos en los comentarios cuál fue el resultado de tu checklist, de esta autoevaluación. Compártenos ahí en los comentarios. Y si este podcast te gustó, por favor, compártelo con tus amigos, tus profesores, compañeros de trabajo. Estamos seguros de que esta información les va a ser de mucha ayuda. Y también coméntanos de qué otros temas te gustaría que habláramos, ya sea de Kaizen o cuestiones afines.